Cordial saludos, mi nombre es Jessica Alexandra García Zuluaga y este es mi documento de identidad. Física electrónica, conceptos básicos. Periodo señal AC. La corriente alterna es aquella que tiene dos características. La primera es que la señal de la corriente varía en el tiempo y la segunda es que tiene un periodo, lo cual quiere decir que se repite después de cierto tiempo. Periodo. El periodo es el tiempo en el que se vuelve a repetir la forma de onda a partir del punto de referencia de la señal senoidal. Como consecuencia del periodo, la señal de corriente alterna tiene una frecuencia f que se puede calcular como el inverso del periodo e indica la rapidez con que la señal vuelve a repetirse. La unidad de medida del periodo son los segundos y la unidad de medida de frecuencia son los hertz. Los hertz miden los ciclos por segundo de la forma de onda en donde frecuencia es igual a 1 sobre tiempo. Frecuencia señal AC. La frecuencia de la corriente alterna constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo o hertz. La frecuencia se representa con la letra F y su unidad de medida es el ciclo por segundo o hertz. Sus múltiplos más generalmente empleados son los siguientes: el kilohertz, que es igual a 10 a la 3 hertz, que equivale a 1000 hertz, los megahertz, que son 10 a la 6 hertz y equivalen a 1 millón de hertz, y los gigahertz, que es igual a 10 a la 9 hertz y equivalen a 1000 millones de hertz. La corriente alterna puede tener diferentes formas de onda, pero la más común es la que presenta una onda sinusoidal o senoidal por cada ciclo de frecuencia, como lo muestra la imagen. En la primera es un segundo de tiempo por un ciclo o hertz, y en la segunda se ven más repeticiones porque es en un segundo de tiempo hay 5 ciclos de hertz. Fase de amplitud. La amplitud de onda es el valor máximo tanto positivo como negativo que puede llegar a adquirir una sinusoide de una señal de corriente alterna. El valor máximo positivo que toma la amplitud de una onda senoidal recibe el nombre de pico o cresta, que sería la parte más alta de la onda, mientras que el valor máximo negativo de la propia onda se denomina vientre o valle, que sería la parte de abajo de la onda. El punto donde el valor de la onda se anula al pasar del valor positivo al negativo o viceversa se conoce como nodo o cero. Valor medio y eficaz o RMS. Se llama valor medio de una tensión o corriente alterna a la medida aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente medidos en un cierto intervalo de tiempo. En una corriente alterna sinusoidal, el valor medio durante un periodo es nulo. En efecto, los valores positivos se compensan con los negativos, es decir, que el valor medio es igual a cero. En ocasiones se denomina con el extranjerismo RMS, del inglés root mean square. El valor medio desde el punto de vista matemático es la integral de una determinada señal en un periodo dividida por el mismo periodo. Desde el punto de vista circuital, el valor medio es el valor de la corriente continua de una señal, ya sea de corriente o de voltaje. El valor eficaz o RMS de una señal periódica de voltaje o de corriente es aquel que produce la misma potencia media que una señal de corriente continua o DC sobre carga resistiva. La función matemática que define el valor eficaz de una señal es la siguiente, donde T es el periodo, F representa la señal, ya sea corriente o de voltaje. Pregunta: ¿qué diferencia hay entre un semiconductor tipo P y un tipo N? ¿Cómo se fabrican estos? Existen dos semiconductores dependiendo de qué tipos de impurezas tengan. Semiconductores tipo P está impurificado con impurezas trivalentes o aceptoras, es decir, el número de huecos supera el número de electrones libres, siendo portadores mayoritarios, y los electrones libres serían los portadores minoritarios. Cuando se aplica una tensión, los electrones libres se mueven a la izquierda y los huecos a la derecha. Cuando los huecos llegan al extremo derecho del cristal, se recombinan con los electrones libres del circuito externo. Los semiconductores tipo N están impurificados con impurezas pentavalentes o donadoras, es decir, como los electrones superan los huecos en un semiconductor tipo N, reciben el nombre de portadores mayoritarios y los huecos serían los portadores minoritarios. Cuando se aplica una tensión al semiconductor, los electrones libres se mueven hacia la izquierda y los huecos hacia la derecha. Cuando un hueco llega al extremo derecho del cristal, uno de los electrones del circuito externo entra al semiconductor y se recombina con el hueco.
Estos agujeros cargados positivamente pueden moverse de un átomo a otro en materiales semiconductores a medida que los electrones abandonan sus posiciones. La adición de impurezas trivalentes como el boro, aluminio o galio a un semiconductor intrínseco crea estos agujeros de electrones positivos en la estructura. Por ejemplo, un cristal de silicio dopado con boro, que pertenece al grupo 3 en la tabla periódica, crea un semiconductor de tipo P, mientras que un cristal dopado con un fósforo, que pertenece al grupo 5 de la tabla periódica, da como resultado un semiconductor de tipo N. Referencias bibliográficas. Gracias.